Bueno, muy bien, y acá seguimos compartiendo la mañana juntos y llegó él, silbando bajito, no sé si bajito, pero silbando. ¿Cómo estamos, Luis Alegre? Muy bien, realmente contento, un día hermoso. Qué hermoso. Tenemos que hacer un día al aire libre el programa, ¿qué te parece? O sentados en la plaza los dos tomando mate. Por supuesto, con un lapacho de fondo, ahora Ay, ya qué están los lindo. lapachos blancos, amarillos y rosados. Qué hermosura, realmente una belleza, ¿eh? Pero muy lindo, la verdad, ¿eh? Linda tu corbata, también me gusta. Gracias, sí, ya nos estamos vistiendo de verde porque ya estamos anunciando la primavera. La verdad, primera. Bueno, le decía hoy a la gente cuando empezamos el programa que ayer la televisión, todo el mundo revivió el recuerdo que tenemos tan latente y tan reciente de Carlitos Balá, ¿no? Porque formó parte de nuestra vida, de nuestra infancia. Qué hermosa persona. Aquí llegó Balá, el show va a comenzar, ya llegó. ¿Quién de nosotros nos lleva eso en el corazón? Ay, sí. Cumpliría 100 años Carlitos Balá, de padre sirio y de madre croata. Nace, se cría y se desarrolla en el barrio de Chacarita. Nunca quiso formar parte de la comisión del club, siempre lo invitaban. Ajá. Y él siempre resignaba porque él decía que no tenía la responsabilidad suficiente como para llevar adelante los destinos del club. Bueno, se inició, por supuesto, como todos estos grandes marrones, se inicia en el circo, formó parte de la radiofonía. Vos sabés que con un nombre supuesto para que el padre no lo conozca, se presenta en la radio y el padre lo escucha y no lo conoció, porque por supuesto impostó la voz. Y ahí comenzó su carrera, que después la hermana lo indujo a participar en la radio, después por supuesto en la televisión, formó parte de la primer película en Technicolor de nuestro país y bueno, llevó adelante 60 años en su carrera artística, en radio, cine, televisión y especialmente conocido por su humor. Sí. Por sus gags. Los gags son esas respuestas rápidas, humorísticas que se dan en cine, en radio, en televisión. ¿Y quién nos recuerda los gags de Carlitos Balá? Pero claro. ¿Qué gusto tiene la sal? Claro, toda la respuesta que hacíamos cachito todos. De idea, un cachito. Chacarita, Chacarita, queda grande, Chacarita. Qué o cuando estaba con el, ¿te acordás? El yacaré. Él estuvo con el yacaré también en ese programa magnífico, y Petronilo, pega la vuelta. Y ahora el canal Volver... Y un pancito. Sí, y el canal Volver creo que todos los viernes, ahora durante este mes, creo que los viernes va a poner todo lo de Carlitos Balá, obviamente, el chupetómetro, así era, ¿no? El chupetómetro, siempre en su casa le hacía dejar a los niños que iban a visitarle su chupete, porque él tenía como misión de que el chupete era feo, entonces tenían que dejarlo, y ahí estaba el famoso, realmente un personaje encantador. Vos sabías que tiene 2 hijos, Carlitos Balá, y tuvo un romance, se casó con el amor de su vida, y fallecieron prácticamente el mismo año, estuvieron, pero... toda una vida de amor juntos con su esposa. Realmente fue, por supuesto, galardonado con premios en la ciudad, en el Congreso de la Nación y por el Papa Francisco. Realmente fue como embajador de la niñez, de la cultura. Realmente Carlitos Balá lo llevamos todo en el corazón, a tal punto que impuso el corte Carlitos Balá. Eso te iba a decir. ¿Quién de los chicos no usábamos el corte Carlitos Balá? Así. Que era una especie de taza. Entonces para los peluqueros era fácil, nos ponían una taza y te hacían un corte así, y ahí está con el gestito de idea, Carlitos Balá, por siempre con nosotros. Así es, por supuesto, el recuerdo siempre. Bueno, y nos vamos ahora a, estábamos hablando un poco también de esto, del Paraguay, de la Fundación de Asunción del Paraguay, que recordamos también por estos días. Acá estaba Herminio Jiménez y siempre
tocaba Asunción, qué distante en tus recuerdos, qué hermosa guaraña. Asunción del Paraguay, fundada el 15 de agosto de 1537 por Juan de Salazar, que iban en búsqueda de ayolas que se había perdido en esas inmediaciones, buscando el camino del oro o de la plata del Alto Perú. Y bueno, en ese recodo que hace el río Paraguay se funda Asunción. Madre de ciudades, más de 60 ciudades fueron fundadas, entre ellas, por supuesto, sí. San Juan de Vera de las Siete Corrientes, Buenos Aires en su segunda fundación, Santa Fe, Villa Rica del Espíritu Santo, todos salidos desde Asunción. Asunción del Paraguay, la capital hermosa que está recostada, que ahora tiene unos visos modernos, unos edificios extraordinarios, que tuvo el tranvía a caballos y el tranvía eléctrico que desapareció hacia 1995 recién. Realmente una mixtura de la raza guaraní, la raza del Guayaquí también, los payaguáes, los guaycurúes, con esta gran ascendencia española que vino, por supuesto, con la fundación. Y se la llamaba el paraíso de Mahoma, Diana, porque era uno de los únicos lugares, porque es un lugar que queda en el centro, sí, equidistante tanto del Atlántico como del Pacífico, lo que vuelve un lugar sumamente estratégico ahora en las rutas del Mercosur. Pero imagínate vos que allí entonces se produjo ese mestizaje en el paraíso de Mahoma, porque cada uno podía tener tantas damas cuanto pudiera mantener. Y entonces esto produjo realmente una población autóctona que hasta ahora le da un viso único a Nuestra Señora de la Asunción del Paraguay. Ahí vemos esta dama preciosa. Una cultura tan rica y tan ligada a la nuestra, indudablemente por todo esto que decías, totalmente, ¿no? Por supuesto. Oí qué hermoso ese vestido que veíamos recién. El baile que tienen tradicional con los frascos, las botellas en la cabeza. Con la botella, con la comida. Las cerámicos, realmente, ahí estamos, el aupoí y el ñandutí, que es el tejido más fino que existe. ¿Y sabes por qué se llama ñandutí? ¿Por qué? Porque el ñandú, ¿cierto? Ajá. Cuando se agacha y pone las alas así para cubrir los huevos, porque el ñandú es el que empolla, el ñandú macho. La ñandú hembra es la que pone los huevos y el ñandú macho es el que empolla. Toma esa forma así de la araña y es tan fino como el tejido de la araña. Por eso se llama ñandutí. Es precioso. Mira, qué increíble. Bueno, y hablamos de otra figura emblemática, representativa de nuestro país. También hablamos de Hugo del Carril, que por estos días también estamos recordándolo, ¿no? Falleció Hugo del Carril. Fontana era su apellido de nacimiento y adopta el seudónimo de Hugo del Carril. Fue director cinematográfico, fue actor, fue cantante, fue guionista, de una vida extraordinaria, también casado y toda una vida junto a su esposa, ahí la vemos en la foto, también actuó con Libertad Lamarque, sí, actuó con María Eva Duarte, quien sería primera dama, por supuesto, en nuestro país, junto con Juan Domingo. Y era famoso porque cayó preso cuando cae el gobierno de Perón en 1955 y lo llevan a la cárcel de Devoto, porque él había grabado la famosa marcha peronista con la fanfarria de la Policía Federal. Y esto fue un pecado realmente total para la dictadura. Pero a las 3 de la mañana dice que Hugo del Carril en su celda empezaba a cantar la marcha, no la voy a cantar, pero realmente hasta los guardias cantaban. Una voz maravillosa. Hugo del Carril, famoso por su famosa película Las aguas bajan turbias. Así es, y recordamos también a Belisario Roldán. Belisario Roldán, maravilloso, está muy vinculado, fíjate que fallece el 17 de agosto, el mismo día que San Martín, pero de 1922. Se suicidó en Córdoba, él vivía en Brickman porque su esposa era la hija de Brickman, ese famoso empresario cervecero que vivía en Córdoba, hay un pueblo que lleva su nombre. Pero ¿por qué famoso él? Porque era diplomático, era orador, sí, famoso orador. Y andaba muy pasado en copas en Francia
y no había quien diera el discurso de inauguración del monumento a San Martín, que se lo inauguró en 1904, en octubre, en Boulogne-sur-Mer, donde murió San Martín el 17 de agosto de 1850. Entonces, ¿a quién lo podían citar? A Belisario. Dice que le dieron tanto café a este hombre para que se despabile, pero lo cierto es que lo llevan frente a la estatua, que estaba todo el mundo conglomerado para ver esta estatua, la primera estatua de San Martín inaugurada en Europa, y allí comenzó: Padre nuestro que estás en el bronce. Una de sus figuras oratorias más destacadas. Y bueno, ese poema que lo cantó Horacio Guaraní, ¿te acordás, Diana? Seguramente te dieron alguna serenata. Te digo adiós si acaso te quiera todavía. Alguna vez te habrán cantado. Comienza con un poema de Belisario Roldán. Dice: bien, amiga, ha llegado el día y la hora del último adiós. No nada de sollozo, no pienses en eso, es maravilloso. De Belisario Roldán, el adiós. Perfecto. Y justamente recordamos a San Martín también, lógicamente, ¿no? Por supuesto, el 17 de agosto de 1850, y lo vemos en un daguerrotipo tomado en 1843. 2 daguerrotipos se tomaron de San Martín. No se dejaba retratar por los pintores fácilmente, hay uno o dos simplemente que fueron tomados del Real. Pero estos daguerrotipos sí fueron tomados en 1843. Fallece el 17 de agosto de 1850 a las 15 horas. Dicen que el reloj de péndulo de la pared y el reloj de bolsillo de oro que tenía José Francisco pararon las horas a las 15 horas. Fue enterrado el 20 de agosto de 1850 en la Catedral de Notre Dame de Boulogne-sur-Mer y fue repatriado 11 años después, en 1880, con motivo de una guerra entre la provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional. Y allí fue depositado en la catedral. Hubo un problema muy serio porque no dejaban depositar los restos de San Martín por su condición de haber creado la logia de Lautaro bajo principios masónicos, y los masones estaban destinados al infierno por el Papa. Entonces se autorizó abrir a instancias de Mitre una capilla al costado, hacia la derecha de la nave derecha de la catedral. Entonces San Martín no reposa en Campo Santo, sino un costadito. Y llamativamente estaban 3 o 4 féretros la urna, el cuerpo de San Martín, que fue embalsamado desde allá. Y erró el arquitecto, parece que hubo un problema de cálculos. Lo cierto es que la tumba de San Martín mira hacia el centro de la tierra. Ahí ves ahí un estamos gráfico, viendo, mirá. Y otros dicen que era porque era masón, tenía que ir al infierno. Bueno, tuvo una hija de su matrimonio con Remedio de Escalada, Mercedes Tomasa de San Martín, que se casa con el médico que lo fue a atender por cólera. O sea que ese fue un amor en los tiempos de cólera. Allí la vemos a Mercedes Tomasa, que se casa con el hijo del también guerrero de la independencia, Balcarce. Tiene 2 nietas de Tomasa y de Mercedes, que son Josefa y Mercedes. Mercedes fallece en 1860 y Josefita, la Pepa, muere en 1924. Diana, vos sabés que se casó con un diplomático muy adinerado de México y vivía en Francia y montó un hospital en su mansión para los heridos de guerra de la Primera Guerra Mundial. Bueno, lo cierto es que San Martín nace en Nuestra Señora de los Reyes Magos del Yapeyú el 25 de febrero de 1778. Y bueno, ahí está siempre la incógnita histórica acerca de sus padres, si fueron don Juan de San Martín, sus padres naturales, ¿cierto? Y doña Gregoria Matorras o don Diego de Alvear con Rosa Guarú. Hay toda una disquisición en torno a eso y vuelve en 1812 a nuestro país, hasta 1823, que se va a Europa, y después trató de regresar en 1829, pero quedó en Montevideo, Uruguay, no pasó por la gran guerra civil que ya vivía entre unitarios y federales en nuestro país. Luis, contame un poco acerca del higuerón de San Martín que está en la Quinta y Osap.
Bueno, el higuerón de San Yapeyú. Martín, ahí vemos esta Mirá. estatuita que representa a San Martín niño jugando con una espadita. Es obra de Andrés Alegre, un escultor de Paso de los Libres, Sí. y ese retoño fue entregado en manos propias por el intendente Sulpo de su momento de Yapeyú. Tenemos la constancia, Mira. la certificación, y se lo plantó aquí camino a Santa Ana, en la quinta de IOSAP de abogados, que ahora ya es una planta Claro. magnífica, es un higuerón. Este es de la India, es proveniente. El original de Yapeyú había caído, Sí. y vinieron especialistas japoneses y lo restablecieron, porque dice la leyenda Sí. que allí jugaba José Francisco de ¡Qué San Martín, maravilla! siendo niño. Bueno, muy bien, señor, nos pusimos al día con todas estas fechas tan importantes para todos, así que como siempre te agradezco la visita, Luis. Un placer Gracias a recibirte. ustedes, excelente fin de semana para todos.